Listo, Presidenta. Gracias. Pues buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 29 de enero del año en curso, siendo las 14 horas con 1 minuto. Señor secretario, por favor, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes. Como lo solicita Presidenta, consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero vocal, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Buenas tardes, presente. Consejero vocal, Víctor Yuri Zapata Leos. Presente. Consejera presidenta, Georgina Ávila Silva. ¿Presente? Asimismo, certifico que se encuentran conectados Alejandra Rodelo, Carla Alejandra Zúnzulo, Carlos Alberto Morales, Carolina Lugo Jasso, Héctor Alejandro Peña Flores, Elvia Pérez Albo, Jesús Armando Hernández, Paola Contestabile, Samuel Gómez. Presidenta, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. Declaro formalmente instalada la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario y en consecuencia los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para que esta Secretaría someta a consideración de la Comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Gracias, consejera y consejeros integrantes de la comisión. Está a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. ¿A favor? Presidenta certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita Presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia, declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyectos de acta de la Comisión de Quejas y Denuncias correspondientes a la 77ª y 79ª sesiones extraordinarias de 2024, así como de la primera sesión extraordinaria de 2025. 4, proyecto de acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral, por el cual se emite el calendario de sesiones ordinarias para el año 2025. 5, proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral del Procedimiento Sancionador Ordinario IEE-PCO-006/2024. 6. Proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral del Procedimiento Sancionador Ordinario IEE-PCO-017/2024. 7. Proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral del procedimiento sancionador ordinario IEE-PCO-020/2024. 8. Proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral del procedimiento sancionador ordinario IEE-PCO-024/2024. 9. Proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral del procedimiento sancionador ordinario IEE-PCO-025/2024. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, secretario. Está a su consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tuviera alguna observación al respecto, la escucho en primera ronda. Al no haber participaciones, secretario, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo indica Presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. ¿A favor? Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día.
Conforme el estudio del presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde a los proyectos de acta de la Comisión de Quejas y Denuncias correspondientes a la 77ª y 79ª sesiones extraordinarias de 2024, así como de la primera sesión extraordinaria de 2025. Muchas gracias, secretario. Está a su consideración el proyecto de actas mencionadas. Si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda. Al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme el estudio del presidente, está a su consideración la aprobación de los proyectos de actas que nos ocupan. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. ¿A favor? Presidente, hago constar que los proyectos de actas fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral por el cual se emite el calendario de sesiones ordinarias para el año 2025. A su consideración dicho proyecto, si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho. Al no haber participaciones, señor secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme el estudio del presidente, está a su consideración la aprobación del proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. ¿A favor? Presidente, hago constar que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme el estudio del presidente, los siguientes puntos en el orden del día corresponden a los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 del orden del día, los cuales procederé a dar cuenta en forma conjunta. Adelante, secretario, proceda a dar lectura de la cuenta de dichos proyectos. Gracias, Presidenta. Procedo a dar cuenta de los proyectos de resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios de clave PCO 006, PCO 017, PCO 020, PCO 024 y PCO 025 todos los años de 2024. En dichos proyectos se propone declarar el sobreseimiento de los proyectos por las consideraciones siguientes. El 15 de octubre, la Secretaría Ejecutiva de este instituto, como órgano instructor de los procedimientos administrativos sancionadores, radicó dichos procedimientos y dio trámite con la instrumentación. En ese orden de ideas, toda vez que las partes a las que se les pretenden imputar presuntas infracciones a la normatividad electoral en los procedimientos en estudio se tratan de partidos políticos sobre los cuales se han declarado la pérdida de registro. De tal manera que dichos institutos políticos han dejado de existir por haber perdido su registro, resulta incuestionable que ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder a las presuntas infracciones materia de un procedimiento administrativo sancionador, ya que, al no contar con el carácter de partido político, no pueden entonces ser sujeto de sanción y, en consecuencia, a ningún fin práctico llevaría a sustanciar un procedimiento o emitir una resolución en su contra. En los presentes asuntos se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada por el artículo 282, numeral 2, inciso B de la ley electoral por los razonamientos expuestos. Por lo anterior, procedo a dar los puntos de acuerdo propuestos. Se sobresee los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con las claves PCO 006, PCO 017, PCO 020, PCO 024 y PCO 025, todos de 2024, formados de manera oficiosa por las razones expuestas en la parte considerativa de las presentes resoluciones. Segundo, comuníquese la presente determinación al tribunal para su conocimiento y efectos legales conducentes. Tercero, notifíquese la presente resolución en los términos de ley. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, secretario. A su consideración dichos proyectos, si alguien tiene alguna observación, le escucho. Si no hay comentarios, señor secretario, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme el estudio del presidente, está a su consideración la aprobación de los proyectos que nos ocupan. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. ¿A favor? Le informo, Presidenta, que los proyectos de acuerdo fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario.
Agotados los temas, no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 29 de enero del año en curso, siendo las 14 horas con 10 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.